Buenas noches. Vamos a hacer un estudio de la última parashá de la Torá que se llama Besot Berajá. Desde aquí, desde Tonalá, Jalisco, hoy que estamos a 22 de octubre del 2025, y ya corresponde al primer día del mes de Heshvan del año 5786, por lo que al final de nuestro estudio haremos una meditación a propósito de el manejo de esta energía tan fuerte que tiene este mes. Bueno, esta parashá de Besot Berajá, que quiere decir que es la bendición final que Moshe deja a Israel justo antes de irse de este plano físico, dejar su cuerpo, y hablaremos de eso también. Entonces, es la parte final del libro de Devarim, es decir, de Deuteronomio, el quinto libro de Moshe, y es donde pues Moshe finalmente fallece a la edad de 129 años, según dicen, y, y bueno, eso es algo muy bonito que hoy vamos a aprender de una manera tan importante. Quiero comentarles también que esta parashá no está en el Zohar. Y no es porque no exista, sino que es un rollo o un pergamino que está extraviado y que esperamos que en esta etapa mesiánica aparezca. Sin embargo, para el desarrollo de este estudio, pues tuvimos que acudir pues a estudiosos de la Torá y sobre todo a los maestros y a los sabios cabalistas contemporáneos y anteriores que nos dan luz sobre el entendimiento de esta parashá, pues también agregado con algunos investigación personal muy poca, pero un poquito que sea. Y bueno, vamos a empezar con este estudio. Decíamos que Besota Berajá es la bendición que deja Moshe antes de dejar este plano. Y nosotros conocemos, hoy las luces pues ya son de LED, pero hace no mucho tiempo pues, utilizábamos la bombilla eléctrica, los focos, y esos focos cuando ya iban a terminar su vida útil, lo decimos cuando se iban a fundir, aquí decimos en México, ¿qué pasa? Que antes de apagarse totalmente, emiten una cantidad de luz increíble. Cuando se funden, se hace un destello de luz impresionante, iluminan pues N veces lo que es su capacidad, y en ese filamento se funde y ya, se apaga, ya no funciona. Igualmente, cuando una vela va a terminar su ciclo de vida, antes de apagarse totalmente la llama, emite una luz importante. Bueno, nos dicen que los adikim, los grandes sabios, al igual que una persona también, pero especialmente los adikim, los grandes sabios, justo antes de morir, emiten una cantidad de luz importante que si tuvieran la plenitud, dan unas bendiciones y una cantidad de sabiduría tremenda y que es el máximo nivel de luz que emiten, y si lo dejan plasmado en una enseñanza, pues es una gran sabiduría. Así que empezamos con este estudio y si leemos el libro de Devarim, en el primer capítulo de la
de la Torá. Vamos a leer de derecha a izquierda. Aquí nos dice letras blancas. Dice Beesot Averajá Asher Berajá Moshe Ish a Elohim et Bnei Israel Lipnei Moto. Esta es la bendición que Moshe, el hombre de Dios, concedió a los hijos de Israel justo antes de su muerte. Este es el primer versículo, el número uno. El número uno, tenemos la Aleph, el número uno. En realidad, ¿qué es lo que dice esta parte? Vamos a leer algunos versículos y los vamos a tratar de desvelar. Así que cuando el símil de la bombilla eléctrica, cuando se funde y se apaga, quiere decir que el cuerpo físico es menor al cuerpo de luz. Entonces, entre más despegado está del cuerpo, más luz tiene. Entonces, Besota Berajá es la mayor bendición. Esta bendición es muy similar a la que Jacob dio a sus hijos, al pueblo, así como Israel lo dio a Efraín y Manashe, que fueron los hijos de Yosef. Entonces, la bendición que Moshe que nos dio tiene tres aspectos o tres fuerzas, que esa bendición es a una asociación con el santo bendito es él, Akadosh Baruj Hu, y que se asocia con la Torah. Entonces, primero uno es con el Eterno, el otro es con la Torah, que como vemos no es simplemente un texto, sino fue un ser vivo, es un ser vivo. Se asocia con el Eterno, con la Torah y con Moshe mismo, ratificando esa bendición. Y dice que Moshe bendijo a Israel de tal manera que su destino le libre de las dificultades de este mundo para que pueda estudiar y obedecer los secretos que hay en la Torah. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, que si uno estudia en profundidad los secretos que hay de la Torah, es decir, a través de la Kabbalah, a través del Zohar, que el Eterno te libra de los problemas de este mundo, te libra del problema, por ejemplo, del sustento. Y en esta bendición, muchos piensan, he escuchado a algunas personas, yo afortunadamente no era esa manera de pensar, piensan que dicen, bueno, ya que yo haga mis negocios, que ya tenga mi futuro asegurado, que ya me retire, que ya me pensione, voy a estudiar lo que tú estás estudiando. Y piensan que ya que tengan toda esa estabilidad, pues lo van a empezar a hacer. Y entonces, una vez que llegue ese tiempo, llegan otros problemas. ¿Y cuáles son los otros problemas? La salud o a veces la falta de algunas cosas, la soledad, etcétera. Y entonces, ahí hay una equivocación. No es porque, y su vida espiritual dicen que lo van a dejar hasta para después, pues no es porque que ya terminamos con nuestros problemas en este mundo
que no se acaba, es cuando nos vamos a dedicar a la espiritualidad, porque es al revés. Es porque te dedicas a la espiritualidad, Dios te quita de los problemas, del sustento, de los problemas de la salud, de los conflictos internos familiares y de muchas cosas, porque nosotros entendemos las cosas al revés. Si nosotros tuviéramos una vida espiritual activa a temprana edad, muchas cosas serían muy diferentes. ¿Cuántas cosas no he oído yo hablar de otras personas? Si yo hubiera sabido esto, ¿desde cuándo lo hubiera estudiado? Sí, pero cuando uno está más joven, como la inteligencia del cuerpo puede más, piensa que pues que todo lo puede y no hay, eso lo vamos a dejar ya para mucho después, y no. ¿Qué quiere decir esto? Que te quita del yugo de la serpiente, de este mundo. Entonces, acudir a esta bendición, no se sabe cómo, bueno, sí se sabe, pero digamos, de manera inexplicable, entre comillas, llegan medios, por otro lado, que luego terminan pues dándote una vida un poco más relajada para que puedas dedicarte más tiempo al estudio y a la espiritualidad y no andas con el estrés y con el tronante los dedos. Y eso es lo que por eso dice que Moshe bendijo a Israel de tal manera que su destino le libre de las dificultades de este mundo para que pueda obedecer y estudiar los secretos de la Torah. Es decir, que es porque nosotros nos acercamos al mundo espiritual, como los problemas se van a ir leyendo enfrente de uno. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre andamos con el estrés y la apuración de resolver los problemas de este mundo. Y empieza uno diciendo, no, pues sabes qué, pues, para resolver este problema voy a ir a tal instancia, voy a visitar tal persona, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer aquello. Todas cuestiones de este mundo. Pero luego, al final, no siempre tienen éxito. Generalmente hay un fracaso. Por eso, si nos acercamos al mundo espiritual, es como los problemas se van cayendo. Por eso te digo que todo lo que ocurre en este mundo primero tiene su origen en el mundo espiritual y en lo que hoy ocurre aquí es un reflejo de lo que hemos causado a través del comportamiento de nuestra alma antes y antes de llegar a este mundo. Pues esta bendición le llegó a Moshe por inspiración divina a través del Ruach HaKodesh. Y cuando él empezó a dar esta bendición, es que pudo salir de este mundo. Vamos a analizar el siguiente versículo. El siguiente versículo, que es también del mismo libro de Deuteronomio 2, dice, Leimor Yohavaha, o sea, Yud Kevalkei, Misaí Ba, Usarat Miser Ramo, Ofia Mehar Paran, Bata Merobet Kodesh, Mimino Esh Dat Lamo. Dijo Yud Kevalkei, dijo el Creador, el Eterno, vino desde el Sinai, resplandeció para ellos desde Seir e hizo una aparición desde el monte Parán. De las santas miriadas les trajo de su diestra, de fuego, Torah les entregó. Hoy, pues aquí hay muchos temas que ver primero. Esto parece ser una redacción como si fuera del pasado, que lo es, pero aquí esta referencia está
encauzada hacia el futuro, hacia este tiempo, hacia la era mesiánica. Por eso cuando dice vino desde el Sinai, es decir, vendrá desde el Sinai, resplandeció con ellos desde Seir e hizo una aparición desde el monte Parán. De las santas miriadas, les trajo de su diestra y de fuego la Torah les entregó. A ver, vamos primero por el primer concepto, Sinai. Sinai es sinónimo de escalera. En hebreo se escribe Samek Yud Nun Yud, cuya gematria es 60 más 10 más 50 más 10, 60 de Samek, 10 de Yud, 50 de Nud y 10 de Yud, nos da 130. Y escalera se dice Sulam, Samek Lamed Mem, que también es 60 de la Samet, 30 de la Lamed y 40 de Mem. Nos da 130. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿y eso qué me dice a mí? Escalera. También se refiere a la escalera de Jacob, pero fundamentalmente, ¿qué es una escalera? La escalera es el árbol de la vida. El árbol de la vida es desde lo más bajo, donde nosotros estamos, desde este mundo físico, hasta lo más alto del árbol de la vida. Es decir, desde Malhut hasta Keter. Todos los sefirot es la escalera. Es decir, que el santo bendito es él, vendrá desde más arriba del árbol de la vida, desde el Ein Sof, es decir, desde la eternidad, hacia nosotros. Así como lo hizo para entregarle la Torah a Moshe, también vendrá, y como vendrá, vendrá de las santas miriadas. De las santas miriadas, ¿qué es? Es decir, la cantidad de santos, de sadiquims, de ángeles, etcétera. Y cuando dice miriadas, algunos lo traducen como 10,000, pero en realidad es una cantidad infinita de seres de luz que vendrán a este mundo. Estamos hablando de que llegó, pero también vendrá ya en esta época mesiánica. Aquí hay que entender muy bien estos conceptos. Les pido su atención porque de aquí vamos a entender algo muy fuerte. Les trajo de su diestra, es decir, también algunos lo traducen como su brazo derecho, que no tiene un cuerpo antropomórfico, sino este diestro es un código, una metáfora para decir que, ¿qué es su diestra? Su diestra es el Mashiach, es decir, a través del Mesías, Él se manifiesta en este mundo. ¿Y por qué dice de fuego? Porque viene con una cantidad de juicio tremendo. Esto coincide no solamente con el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo, con las escrituras del Nuevo Testamento, los que habla de que hay un juicio. Por eso se llama fuego. Viene Esh. Aquí está Esh. ¿Dónde está? Aquí está Esh. Ese fuego quiere decir el juicio que habrá para todos aquellos que no entraron en las leyes de la Torá, que no entendieron el concepto de la santidad y el comportamiento, que entonces ese fuego viene a arrasar. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de
del Mesías. Y dice, Torah les entregó, es decir, cuando habló de la Torah, les entregó, y también se nos va a entregar una Torah diferente, toda la sabiduría, toda la tecnología espiritual para regresar a nuestro origen, a nuestra verdadera casa. Por eso de aquí viene la raíz que dice Moshe Kabil Torah. Sinai quiere decir que Moisés recibió la Kabbalah, la sabiduría de la Torah, decodificada del Sinai. No dice que de Dios. ¿Por qué del Sinai? Porque la sabiduría bajó de la escalera, de lo más alto hacia este mundo. Esta es la raíz de la Kabbalah. Entonces, ¿la Kabbalah qué es? Es la sabiduría descodificada, develada de la narrativa de la Torah. Entonces va a decir, entonces la recibió del monte. No, no estamos hablando de un cerro, de un monte, sino estamos hablando del concepto del código Sinai, que es la escalera de Jacob, es decir, desde los cielos superiores a a este mundo. Que Moshe bendiga a Israel de modo tal que su destino le libre de los males de este mundo para que pueda estudiar y obedecer los secretos de la Torah. Es lo que estudiamos, es lo que leímos hace un momento. Porque dice que el ángel de Esav es Samechmen, que sabemos quién es, y el ángel de Ismael es Gabriel, y nos dice que si hasta un pagano idólatra que se pone a estudiar la Torah, nos dice el Talmud en Sanedrín, que se le equipara a un sacerdote, a un Cohen. Es decir, que independientemente de sus creencias, si estudia el Zohar, va a querer apegarse al Eterno, a nuestro Creador, y le va a generar una ternura en su corazón. Y por la afinidad entre el Eterno, la bondad amorosa de corazón tierno, entonces entra en el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Que sube al máximo nivel de conciencia y quiere ser del pueblo de Israel. Así que cada vez que nosotros vamos descubriendo nuevos secretos, que a lo mejor ya habías leído estos versos, pero quizá no los habías entendido en esta profundidad, quiere decir que se va transformando dentro de nuestro corazón una conciencia nueva y mejor. No es que seamos buenos, bueno no es suficiente. Bueno, esa es nuestra obligación. Estar en un nivel superior de conciencia, esa sí que es un avance. Y vamos al tercer vehículo, al tercer versículo. Y aquí nos vuelve a referir nuevamente al Mashiach. Y nos dice, Vayehi Beshurun Melech Beitzav Rashi Amhad Shivte Israel. Entonces, aquí he puesto en color resaltado amarillo porque dice Beshurun, traducido, el rey era, él era rey de Yeshurun, cuando los líderes del pueblo se congregaron y las tribus de Israel fueron unidas. Pues sí, ¿qué nos dice esto? Ahora que vamos a profundizar en el significado de este versículo, es el versículo número 5 del primer capítulo
Deuteronomio. Y aquí vemos un nuevo término que quiere decir, ¿qué quiere decir Yeshurun? Es decir, que en la época mesiánica, que ya estamos en ella, pero aún no se ha hecho cambiar el nombre, Israel no se va a llamar Israel, o sea, la comunidad de Israel, es la comunidad de Israel, Malhut, la gota de semen, la Shejinah, etcétera, la matrona, no, no se llamará Israel, se va a llamar Yeshurun. ¿Y qué quiere decir Yeshurun? Bueno, aquí viene la aportación. Yeshurun quiere decir hay, hay visión, pero que no les puse aquí los significados, pero bueno, pues ni hablar, lo tendré que meter, pero bueno, Yeshurun tiene dos raíces, que es Yesh Nur, que quiere decir hay luz y que quiere decir también que hay visión. ¿Qué es visión? Visión del mundo espiritual. Y que hay sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Pues vamos a ver un poquito de las definiciones de sinestesia. Nosotros sabemos que nosotros tenemos cinco sentidos que son básicos, ¿sí? Estos sentidos, que son la vista, el oído, el tacto, etcétera, que nosotros oímos, pues, con nuestros oídos, obviamente, y, y vemos, pues, con nuestros ojos, percibimos con nuestro tacto, etcétera. Nada nuevo que decir. Cuando se habla de sinestesia, habla de la fusión de los sentidos. Es decir, por ejemplo, al escuchar música, ¿puedes saborear los sonidos? O al escuchar, puedes ver las, o cuando lees, puedes ver, mejor dicho, cuando escuchas, puedes ver las letras, de los colores de las letras, o le podemos asociar una personalidad a los números, o podemos ver el color de los sonidos, o escuchar el sonido del color azul, por ejemplo, o el naranja. Todo esto parece una locura, ¿no? Sin embargo, la sinestesia dice que podemos mezclar sensaciones y tiene muchas situaciones distintas. Pues es una manera totalmente diferente de percibir la realidad en cada uno de los sentidos. Esto se llama sinestesia. ¿Dónde lo podemos comprobar? Vas a decir, esto parece una locura, lo que, lo que me estás diciendo. Pero ¿dónde lo podemos ver? Hay personas que pierden la vista, por ejemplo, y cuando pierden la vista, pues ya no pueden supuestamente leer ni ir a ver un partido deportivo, pero se dice que se desarrollan otros sentidos. O por ejemplo, cuando Beethoven compuso sus últimas sinfonías, entre ellas la novena, él estaba ya totalmente solo.
¿cómo podía escuchar lo que él estaba escribiendo? Y luego, pues, una sinfonía que sonó exitosamente y espectacular. ¿Cómo podía escuchar eso que estaba construyendo? Bueno, cuando dice que Yeshurun quiere decir que hay visión y hay luz, hay entendimiento. Esto es similar a la palabra Mashiach, donde Mashiach se divide también en dos raíces. Ish, que también acabamos de ver, donde dice hay, y Moach, que es cerebro. En otras palabras, que hay entendimiento. Ese es el significado de Mashiach, que es decir, te viene a dar entendimiento, sabiduría, para que puedas o podamos ver el mundo espiritual. Y hay entendimiento. También está relacionado con el programa, con la palabra el Gan Eden, que Gan Eden se divide en Agnaden. ¿Qué quiere decir Agnaden? Hasta que te suene, esa es la traducción. Pero el concepto es hasta que entiendas, hasta que te haga clic, como decimos en México, hasta que te caiga el 20, hasta que haya entendimiento. Entonces, la llegada de Yesurum, de Mashiach, es para subir un nivel de conciencia y entendamos. ¿Qué pasa? Que muchas veces no entendemos lo que sucede en este mundo. No entendemos cuáles son los problemas económicos, no entendemos por qué hay tantos cambios climáticos tan bruscos, no entendemos por qué hay tanta violencia, no entendemos por lo que hoy comentamos en la mañana, hay tanta saturación, o por qué hay tanta agresión de uno contra el otro, por qué hay tantos engaños, por qué hay tantos divorcios, por qué hay tantos, etcétera, 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 etcétera. No entendemos por qué, porque no estamos viendo el mundo espiritual. Nos dejamos ir por los cinco sentidos. Por eso, Jesús viene a salir de ese letargo espiritual, de esa ceguera, como dice en las escrituras. Hay personas que ven, pero están ciegos, y eso es lo que pasa. O hay personas que están vivas, pero están muertos. Es decir, podemos tener todas las características de una persona fisiológicamente quizás sana, pero espiritualmente muerto. Vivimos una vida robótica y no vemos más allá de nuestras narices. Y eso es lo que significa que Yeshurun es, o sea, entonces, cuando los líderes del pueblo se congregaron y las tribus de Israel fueron unidas, ¿qué quiere decir? Que para que toda la humanidad, nosotros sabemos que hubo una diáspora y que solamente los, la tribu de Yehudá y de Leví están identificadas, pero el resto de las tribus, ¿dónde están? Están regadas por todo el mundo. Entonces dice que para que fueran unidas, es decir, para que estén unidas, para que la humanidad esté unida, se necesita que haya visión. Entonces, para que haya unión, se necesita un adhesivo. Esos adhesivos son los llamados sodot, es decir, los secretos. La sabiduría, se necesita que haya sabiduría para poder entender cómo funciona este mundo y cómo funciona. Porque Yeshurun, por la visión, es decir, cuando llegue el Mesías también va a llegar con una legión de ángeles y que baja del Sinaí a Yeshurun y tendrá la capacidad de enseñarnos los Sodot. De hecho, ya los tenemos, pero él llega, vacía, de una manera tan simple y tan sencilla.
que cualquiera podrá entenderlo, como lo dice el profeta Jeremías, que todos entenderán la Torá sin ningún problema, hasta los niños. Pero también tendrá la capacidad de meditar los nombres de Dios. Y bueno, con la sinestesia, todos los israelitos de la comunidad de Israel, todos tendremos la capacidad de meditar, porque de meditar entendemos la sinestesia, porque no solamente es la mezcla de los sentidos, sino atraer sentidos extrasensoriales que vienen del mundo espiritual y que con nuestros ojos, nuestros cinco sentidos, no alcanzamos a percibir. Entonces, ¿cómo le hacemos para que haya esta adhesión? Bueno, aquí hay dos condiciones. Las primeras dos condiciones es, primero, que la comunidad de Israel, que nosotros, en este caso, que, que aspiramos a estar en este pueblo, es que esté unido, y porque hoy no es el caso. Hoy se enfrenta religión con religión, corrientes religiosas con corrientes religiosas. Eh, incluso, pues a lo mejor no hablo de religiones, pero líderes o tendencias de uno contra otro. Y así como podemos ver, por ejemplo, en algunas, en la religión judía, pues hay corrientes de un rabino contra otro, Ashkenazi contra sefardíes, en sus visiones diferentes, católicos contra protestantes, en distintas corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente allí, sino en el Islam y en otras también lo vemos. Entonces, la solución, ¿qué es lo que se necesita para ese adhesivo? Es que esas dos partes estén unidas. Se llama, desde la física cuántica, se llama la intricación, porque dice que cuando dos elementos estaban unidos en un inicio, y aunque por ejemplo ahora no lo están, lo que a uno le sucede le pasa al otro. Eso se llama intricación. El adhesivo entonces son los odot, es decir, los secretos, la sabiduría, que es lo que uno une a los contrarios, porque de otra manera hay el pilpul, y de eso vamos a hablar enseguida. Lo vamos a ver enseguida en un momentito más. Se dice que con Moshe era el profeta más grande que ha tenido la humanidad, porque él tuvo un acercamiento increíblemente con el Creador. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Dicen que con la muerte física de Moshe, cuando hablan de la muerte de Moshe, no se habla de una muerte aquí, sino que dice, dice la Cábala, que que Moshe no solamente no murió, porque incluso no se le ha encontrado su tumba, sino que se le agregó vida y en cada generación está presente. Bueno, ese es un tema aparte. Pero digamos que con la muerte de Moshe, como él tenía un contacto directo con el Eterno, con el Santo bendito es él, se acabó el contacto. Entonces era de nivel tan grande que cualquier duda que hubiese, él la consultaba directamente con el Creador. Y Dios directamente le daba instrucciones, le despejaba dudas, había una comunicación directa con él. Entonces el pueblo no necesitaba quebrarse la cabeza para entender las cosas, sino simplemente consultaba a Moshe y la sabiduría venía directamente del cielo. Pero cuando él ya no estuvo, que el que lo sucedió, que fue Yeshua, es decir, Josué, aunque él
tuvo contacto directo con Dios, pero se perdió ese contacto. Y entonces nace el Pilpul. ¿El Pilpul qué es? Son interpretaciones de la Torah o interpretaciones que dicen qué significa esto, qué opinas tú, tú qué dices que cómo ves esta cosa y cómo ves esta otra. Entonces hay una serie de confusiones que hay una que no queda claro. Por eso la capacidad profética nos da la posibilidad de ver el mundo espiritual y no entrar en esas contradicciones, en eso contrario. Por ejemplo, el Talmud, ahí hay dos comentaristas, Rambam y Rashi, y ellos, mientras uno dice que las cosas son buenas de esta manera, el otro dice lo contrario. Y aquí vienen, aunque ambos tengan la razón, se contraponen. Y vienen los Midrashim, es decir, los conceptos del Midrash, que son una interpretación de la Torah que ayuda muchísimo, pero que no es lo mismo como tener la, la comunicación directa con, con él. Así, Heli y Shammai se contradecían uno contra el otro, porque mientras uno dice que era generosidad, el otro decía que era rigor. Rigor. Bueno, entonces hubo un, un sabio que dijo, ¿cómo vamos a hacer para que este pueblo no se confunda y no haya una situación así? Durante mucho tiempo así fue, pero hubo un sabio que se llamaba Rabbi Yosef Karo, que era por cierto suegro de Larizal, que no entendía mucho la Kabbalah, pero el Arizal, el Ari Akadosh, lo animó y entonces le dijo, mira, si quieres unir esas opiniones, vamos a pedir para que el ángel Raziel, que es el ángel de los secretos, Raz, que viene de secreto, precisamente, y cuya numerología es 248, igual que la de Abraham, igual que la de la Shema. Entonces, para que no haya discusión, Rabbi Yosef Caro hizo un libro que ustedes lo pueden checar en internet. Creo que yo lo tengo. No sé si lo tengan digital, si no, pues se los comparto con todo gusto. Que se llama el Shulchan Aruch, que se traduce como la mesa puesta. ¿Qué quiere decir la mesa puesta? Que no te tienes que quebrar la cabeza. Las cosas son de este modo y no tienes que buscarla de ningún otro. No hay que modificar absolutamente nada, porque todo lo que está escrito en la Torah, que fue escrito por Moshe, fue bajo la instrucción y la percepción profética, instrucción directa del Eterno, instrucción directa del Akadosh Baruj Hu, y algunas vía profética. Por tanto, es una sabiduría que no hay vuelta de ojo y que entonces no hay manera de estar discutiendo. Y ese pilpul es muy común, que luego hace que se contrarreen una corriente o una religión contra el otro. Y aunque hay una gran complementariedad entre la Torá, lo que se llama el Antiguo Testamento, y el Nuevo, porque hay que casar ambas cosas. Y así cuando habla de Yeshurun, con la venida del Mashiach, también está escrito en el Nuevo Testamento, solamente que por diferendos, ahora ni los judíos reconocen a Yahshua ben Yosef, y entonces ni los nuevos aceptan
las enseñanzas del Antiguo Testamento, por lo tanto hay un pilpul y hay unas contradicciones tremendas que han generado. Y ustedes saben que a través de la historia de la humanidad, a través de las religiones, es cuando ha habido más muertes, asesinatos, divisiones. Entonces, eso es tremendamente negativo para ambos. Pero si nosotros estudiamos con mente abierta, no necesitamos meternos en dogmas y problemas religiosos, sino a un entendimiento espiritual mayor que rebasa cualquier religión. Que claro, las religiones son buenas en el sentido de que forman una base para un crecimiento, así como ha habido grandes tzadikim o santos que han llegado a un grado espiritual mayor. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que dar el salto cuántico para entender de manera superior sin tener que meternos en esas averiguaciones. Y bueno, ese Pilpul se acaba con el Midrash, pero a través del estudio de la Kabbalah, a través de los secretos que hay en la Torah, te puedes evitar muchas interpretaciones equivocadas. ¿Por qué? Pues estás teniendo un acceso directo. Así como la Torah fue revelada a, a Moshe, entonces, mediante el estudio profundo de la Torah, de la Kabbalah y el Zohar, el antídoto para esta división, para el Pilpul, son los Hidushim. ¿Y qué son los Hidushim? Los Hidushim son secretos caídos del cielo desde el jardín del Edén, que fueron ocultos, es decir, chispas de sabiduría que cayeron a este mundo con el gran cortocircuito cósmico mal llamado pecado original, y estos secretos cayeron y que fueron atrapados por las clipot, que son las clipot, cáscaras de oscuridad. Están ocultas, de manera que cuando alguien estudia en profundidad, empieza a encontrar hidushim, es decir, secretos que estaban perdidos y que cuando se exponen, por ejemplo, en estudios como el que estamos teniendo en este momento, o en un estudio en profundidad, cuando tienes revelaciones en un momento de mucha concentración, de gran santidad, tienes revelaciones y se te revelan los Hidushim. Y cuando los compartes, como lo estamos compartiendo ahorita, entonces no solamente se aclaran muchos conceptos, sino que dice la Kabbalah que grandes ángeles vienen a escuchar esos Hidushim y son llevados incluso a las yeshivas celestes, es decir, a las escuelas celestes, para enseñar que uno de los secretos de sabiduría caído a este mundo fue descubierto por fulano, un estudioso, y que es llevado hacia allá. Y no solamente es eso, sino el Satán se sorprende y viene, escucha ese Hidushim y hace que él haga teshuvah, es decir, que haya una conversión, se acaba el mal. A ese grado llega. Entonces los Hidushim lo que hacen es acabar con el pilpul y las contradicciones que hay en el entendimiento profundo de la Torah. Entonces, hay un nombre de Dios de los 72 nombres que en Mem Yud Haf, cuya numerología es 20 más 10 más 40 nos da 70, que es equivalente a Sod. ¿Y qué es Sod? Sod es secreto, porque también Sod se escribe Samen, Bab, Dalet, que es 4 más 6 más 60, nos da 70. Por tanto, si nosotros meditamos este nombre, como ya lo hicimos hace dos reuniones o algo así, nos ayuda a que cuando lo meditemos antes de estudiar, nos permita ser revelados secretos o que podamos entender lo que hasta hoy quizá no hemos entendido. Y por tanto es una gran bendición estudiar esto.
Y, y bueno, pues hay más que esta Besota Berajá habla lleva dentro de su revelación una anunciación que luego el profeta Isaías viene a corroborar y afirmar acerca de la venida del Mashiach, del Mesías, del regreso del Mesías. Y hay unas cosas que coinciden entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es decir, entre esta parashá de Besota Berajá y entre el libro de Isaías, el profeta Isaías, entre Malaquías inclusive, entre los Salmos y entre el Evangelio de Juan y de Mateo y del libro de Hechos y el libro de Revelación, que hablan de lo mismo, pero por aberraciones de carácter religiosa, es difícil hacer entender a los religionarios. Pero si nosotros vemos de una perspectiva más alta, podemos entender que estamos hablando de lo mismo, pero que simplemente ha habido problemas fuertes. Y es que el Mashiach, hay dos Mashiachs, hay que entenderlo, ese es un tema que vamos a estudiar más adelante, el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Hay que ver de dónde y cuál es la raíz de todo esto, pero tenemos que entenderlo de una óptica superior. Por lo pronto, nosotros que estamos teniendo esta formación, pues nos estamos quedando con parte de esa sabiduría, pero que más adelante, ya preparados, vamos a poder casar ambas cosas en un nivel superior. Y como digo, dejando a un lado las religiones, porque entendemos que la Torah, mal llamada Biblia, no es un libro histórico, no es un libro religioso, es un regalo que Dios nos ha dado para un entendimiento mayor. Pero bueno, no vamos a hablar más de eso por lo pronto, pero ahí estamos. Esta paración de Sot Averajá nos habla también de que los hijos de Leví no pecaron en el evento, en el cortocircuito del becerro de oro, porque ellos circuncidaron a sus hijos, que ellos hicieron en Pesach ya circuncidados. Entonces, de la misma manera el Mashiach hace una circuncisión ¿de qué? Del corazón de qué de las personas. Cuando nosotros estudiamos más Kabbalah, cuando comprendemos muchas cosas, te hace que te convierta tu corazón, te quita la dureza de corazón y te hace que seas más abierto, más tierno de corazón, más amoroso, entiendas de manera muy superior. Por eso Besota Berajá es una bendición que dio a las tribus de Israel. Ustedes pueden leer el libro de Deuteronomio y allí hay referencias a cada uno de los hijos de Jacob. Vamos a avanzar un poquito porque esto tiene muchísimo contenido para dar tiempo a la meditación. Vamos a dejarle otros minutitos muy leves. Y nos dice también que la Ketoret, que es el saumerio, es una oración. Es una oración que ya todos conocemos, o algunos que no lo conocen, bueno, pues lo van a conocer. Incluso vamos a hacer una shur relacionado con la Ketoret. O les mando un video que está muy interesante, que me tocó oírlo y verlo de Alfred Goslan, un cabalista español muy avesado en todo esto,
En realidad yo se lo escuché a él, en realidad también lo he estudiado por otra parte, pero él es muy claro en lo que habla acerca de la Ketoret, del incienso. Pero entonces la Ketoret tiene el don de enriquecer al que lo lee, o sea, es decir, al que lo ora, al que lo tiene, y tiene la virtud de alejarlo de cualquier calamidad, igual como nos dice el libro de Devarim, que te aleja de los problemas de este mundo. También nos dice que Beniamín, el más pequeño de los hijos de Jacob, no participó en la venta de su hermano, de Yosef. Ustedes saben que los hermanos vendieron a Yosef como esclavo a los egipcios, que primero lo quisieron matar. Estamos hablando de la historia literal, ¿eh? Que es más allá de esa historia. ¿Por qué? Porque así como Yosef, Benjamín era hijo de Rachel, a quien Jacob amaba más que a Lea. Luego Jacob se convirtió en Israel y amó tanto a Rachel, pero amó mucho más a Lea, por el código que hay de que Rachel representa este mundo físico, mientras Lea representa el mundo espiritual, que quiere decir que había un salto en la conciencia y por tanto amó ya en ese momento. Pero mientras era Jacob, pues fue por eso quiere decir talón, de lo más bajo, mientras que Israel quiere decir Yasharel o Roshli, que es la cabeza. Entonces dice que Benjamín no participó en esta transacción y que el santo bendito es él, Dios lo hospedó en su propio territorio, es decir, en su Gan Edén, por ese mérito. Y como ya vimos previamente en esta parashá al inicio de Sota Berajá, que dijo que todo aquel que estudia el Sod, nuestro creador, le libera del trabajo físico, es decir, le da los recursos de sobra para que pueda tener tiempo de estudiar la espiritualidad. Y que Moshe da esa bendición, que es la misma que Jacob le dio a sus hijos, porque a Kadosh Baruj Hu le dio a Moshe por intervención de la providencia divina, es decir, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Divino, para que los hijos de Israel para que los hijos de Israel queden atadas a la divina providencia. Es decir, que todo aquel que recibe esta bendición, que es la que estamos estudiando, y por tanto la estamos recibiendo, está fuera del karma, es decir, del tikkun astral, está fuera de la fatalidad, fuera del rigor, fuera del juicio, y la providencia divina es benévola, por tanto, le da protección y liberación del caos de este mundo. Entonces, que viene por el mérito de Yosef Hasadik, que es el mérito de Yosef Hasadik, que es Yesod, que Yosef Hasadik, o José, por eso le decían, era soñador, pero más que por sueño, es que era meditador, por tanto tenía la percepción extrasensorial y podía intervenir, por eso interpretó los sueños del faraón, pero no era tanto que fuera un experto lector de sueños o interpretador de sueños, sino que es a través de la meditación como se pudo ver hacia adelante. Y bueno, la circuncisión y la relación conyugal. Pero aquí es importante decir algo, que para que nosotros tengamos éxito en la meditación, necesitamos sanar el cuerpo. ¿Y cómo podemos sanar el cuerpo?
Si nosotros nos apegamos al estudio, si nos apegamos a las leyes que Dios nos dio, lo primero que tenemos que hacer es alimentarnos correctamente. Allí en el libro de Éxodo y en este mismo de Devarim, habla de cuál es la alimentación correcta que nosotros debemos hacer, porque hay que saber que nosotros podemos elevar los alimentos, pero hay otros alimentos que no solamente no podemos elevar, sino que nos bajan. Por tanto, ahí está claramente qué sí y qué no comer. Desde allí empezamos. Entonces, nos alimentamos mal. Por otro lado, necesitamos actividad física para que el cuerpo esté bien. Necesitamos sanar nuestro hígado. Por eso, corazón, cerebro e hígado, necesitamos tener emociones buenas, estar alegres, tener armonía en casa. Necesitamos estar bien, porque un cuerpo enfermo no, mm, no metaboliza bien entre comillas, metaboliza el pensamiento y nosotros somos, lo que nosotros somos es el resultado de nuestros pensamientos. Por tanto, si no tenemos buena energía para atraerlo a nosotros, pues no podemos estar sanos. Es muy importante que nosotros sanemos. Que en el pasado cometimos muchas barbaridades, bueno, todos lo sabemos. Pero si estamos todavía aquí, en este plano, es momento de tomar cartas en el asunto de una manera ya radical. Si ahorita que estamos enfermos, hagamos un cambio para que nuestra vida, nuestra salud mejore. Fijémonos bien qué comemos, fijémonos bien con quién nos relacionamos, fijémonos bien cómo pensamos, fijémonos bien si hablamos, si juzgamos, cómo tratamos a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que para tener la visión de Joseph, para tener la calidad profética, tengamos que sanar. Es muy importante que el cuerpo esté sano. Y bueno, y también dice, pues que si nosotros recibimos esta bendición, pues nos libera de ese karma astral, de la influencia astral. Y vamos a hablar enseguida en la próxima, porque no terminamos, que es muy importante acerca de cuál es la relación, por qué Dios cabalga las estrellas. Bueno, pues miren, yo quisiera haber terminado este tema hoy, tiene mucho más que ver, lo terminaremos la próxima semana y créanme que hay una cantidad de cosas preciosas que yo al estar preparando este show, la verdad me quedé emocionado y sigo igual de emocionado, la he disfrutado mucho como la sigo disfrutando en este momento. Bueno, hasta aquí nos vamos a parar un poquito ya hoy, por el día de hoy, para entrar a nuestra meditación express, porque es Rosh Hodesh, es cabeza de mes, y yo les pido un sacrificio más de unos 15 minutos más para terminar esto y nos conectemos con la energía de Mar Heshvan. ¿Hay alguna pregunta pues breve que podamos contestar en este momento y para entrar al siguiente tema? Salvador. Eh, Sí, Es el, bueno, según estas enseñanzas, el hijo de Caín fue Enoc, hijo de Caín fue Enoc, para nada. No, ¿no? no, desde luego ¿Qué que no. pasó con Caín? Bueno, es un tema de otra cosa. Caín tiene su propia descendencia. Caín no es hijo de Adán y Jabá, es hijo de Jabá y la serpiente. Por tanto, él hizo su propio linaje, un Sí, linaje que no tiene que ver nada porque después de haber, sabemos que
que Caín o Cayín fue el primer asesino que hubo, mató a su hermano, Hebel o Ujú. Abel, y a través de Hebel, el hijo que dejó fue Set, y del Set viene una simiente setiana. Entonces, toda la simiente setiana es una, mientras la de Caín es otra, totalmente maligna, que aún convive entre nosotros, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Ajá. Y de ahí vinieron los Nefilí. Bueno, te estás refiriendo a las familias negativas, que sí hay 5 familias que fueron, pues de allí vienen los Refidim, los Amalequim, los, los gigantes, etcétera, Sí, los Nefilí. que son familias muy negativas que reencarnaron y que ahora, y de las cuales también viene el tribu de Moab y también los Ereb-Rab, etcétera, etcétera. Ah, Pero ese es bien, tema de otro para estudio. otro tema. Ujú. Sí. Bueno, gracias. Sí, para servir. Aquí estoy. Chava, mi pregunta es, al hacer la oración de la Kétoret, estamos, como ya nos habías dicho, ya nos habías explicado, hacerla, pero aquí, en lo que tenemos escrito en la pantalla, la Kétoret enriquece al que la tiene. Eso es al hacer la oración también. No, desde luego es hacerla, porque de nada sirve tener Sí, claro, hacerla. Por una, supuesto que es hacerla. claro, Gracias. pues sí, en realidad hay que orarla, porque el hecho de tenerla, pues no funciona por sí misma. Eso sería como un fetichismo. Es el equivalente a aquel que diga, bueno, sabes que yo tengo los planos para construir una nave espacial. Pues sí, ¿de qué sirve si no sabes cómo hacerla, no tienes la tecnología, etcétera? Pues no, no sirve de mucho. Las cosas funcionan cuando se practican, ¿verdad? Los hijos de Leví, Sí, perdón. usted nos dice, ah, los hijos de Leví no pecaron porque no participaron en lo del becerro de oro. O sea, sus padres, hablamos de la familia o hablamos de la tribu en De la general. tribu. La tribu no participó esta tribu de las 12 tribus que iban por el desierto. Ujú. Esta fue la excepción de que no participó en lo del becerro de oro. Así es, aunque en la Torah escrita nos dice que los seres Rab, la multitud mixta, Ujú. forzaron a Aarón a Cohen. Aarón es Sí, hijo de Leví, así como Miriam y como Moisés, incluso la mamá de Moshe, Yochebed, y Amram, que fueron bueno, y todos los anteriores vienen de Leví, son descendientes de Leví. Ellos no participaron en esto. ¿Por qué? Porque fueron forzados, incluso amenazado de muerte fue Aarón para, para hacer que el becerro de oro tuviera vida. ajá, Entonces él les dio un nombre que hizo que ah, ese becerro tomara vida y que se moviera para arriba y para abajo, y que fueron los seres raros, ajá, que era una multitud enorme, eran 5 veces más que el pueblo de Israel, y por tanto ellos no participaron en ello y estuvieron fuera de ese cortocircuito. Por eso la tribu de Leví incluso no la tocó ni siquiera el faraón, hablando desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque pues de allí viene la conservación de la Torah, ok, los gracias. levitas. ¿Sí? Sí, ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pasemos a nuestra meditación de este mes de Heshvan, y les agradezco su atención. Nos vemos la próxima semana para terminar este tema.
a iniciar probablemente ya la parashá de Bereshit, con algunos temas muy, muy importantes. Gracias.